Este es el Ágora, este es su espacio. Ya. ¿Cómo estamos? Ya. ¿Cuánto van ahí? ¿Cuánto? 200, 200. ¿200? Ah, ya, está bien, está bien. Todo aumentas a tos 3.000. ¡Viva el Perú! Gracias, hermano, muchísimas gracias, Perú. Gracias, compatriotas. Ustedes ya saben, hermanos, estamos todos los días acá. Muchísimas gracias, Perú. Estamos acá por ustedes, hermano. Por ese sentimiento que tienen con el Ágora Popular, por ese cariño, por esa solidaridad, por esa fraternidad con el Ágora Popular. Muchísimas gracias, compatriotas, a la gente de Ica, a la gente de Barrio Chino. Gracias, gente de Barrio Chino, muchísimas gracias, hermano. Gracias por esa enorme sintonía, muchísimas gracias, Perú. Estamos acá todos los días, compatriotas, de 5 a 8 de la noche. Muy bien. Compatriotas, vamos a empezar con lo siguiente. Hay tres temas importantes voy a tocar, hermano, ¿ya? Mira, vamos a empezar con esto. Hay una congresista que es de Fuerza Popular. ¿Cómo se llama? Vivian Olivos. Vivian Olivos, en una oportunidad, había dicho de que a ella tampoco le dejaron ingresar al Congreso de la República, ¿no? Pero ella pensó que su declaración iba a pasar desapercibido, pero no. Lo que se está buscando en este momento es el esclarecimiento, es la verdad, ¿no? Si hubo o no una orden del gobierno de Pedro Castillo Terrones, cualquier ministro o un funcionario que ordenó, dicen ellos, el cierre del Congreso de la República y la captura de ciertas autoridades. Pero como va avanzando el juicio, entonces toda esta falacia se va cayendo. Entonces, el colegiado que juzga a Pedro Castillo Terrones citó en 2 oportunidades a la congresista de Fujimorista, la señora Vivian Olivos. Esta señora, como sabía que el interrogatorio iba a ser de acuerdo a las declaraciones que dio la prensa, entonces esta señora en 2 oportunidades se negó a asistir, ¿no?, para dar su versión en el juicio contra el señor Pedro Castillo Terrones. Y el colegiado dijo que es importante la versión, la manifestación de la congresista Vivian Olivos para ir esclareciendo, para saber si realmente hubo o no una orden del más alto nivel para ordenando el cierre del Congreso de la República y el impedimento de ingreso al recinto congresal de los congresistas. Pero la señora Vivian Olivos, como sabía que los abogados defensores del señor Pedro Castillo Terrones y todos los involucrados en esta supuesta rebelión le iban a preguntar sobre su manifestación, ella no asistió. No le dio la regalada gana de asistir al juicio. Entonces, la jueza Norma Carvajal ayer ha dicho, en vista que la congresista fujimorista Vivian Olivos no ha asistido al llamado del Poder Judicial, porque todos debemos respetar las normas, son hermano, porque todos estamos sujetos a las leyes internas de nuestro país. Aquí no hay privilegio para nadie, pero como esta señora se cree poderosa, no asistió 2 veces. Entonces, la jueza Norma Carvajal ayer dijo bien claro, vamos a citar por 3ª vez a la congresista fujimorista Vivian Olivos para el 6 de mayo. Pero el 6 de mayo, si no está a la hora indicada, lo van a conducir de grado o fuerza, mejor dicho, lo van a llevar enmarrocada. Eso dice la ley.
Eso dice la ley. Entonces, la señora congresista del fujimorismo, Vivian Olivos, envía un documento al colegiado que juzga a Pedro Castillo y dice: no puedo asistir porque tengo representación. Pero el colegiado se ha dicho: no, tienes que asistir el 6 de mayo, si no te llevamos en marrocada. ¿Está bien, hermano? Entonces, esta señora tiene que responder por sus palabras, pero no solamente responder, tiene que dar argumentos sólidos. Cuando ella dice que no la dejaron ingresar, ahí se va a derrumbar toda esta falacia. Ahí se va a derrumbar toda esta falacia. Esta congresista, ¿cómo se llama? Olivos, Vivian Olivos, fue también que en una oportunidad, ¿recuerdan el derrame de miles de galones de petróleo causado por Repsol, que prácticamente envenenó nuestra costa? Esta señora, Vivian Olivos, de Fuerza Popular, dijo en una entrevista a un medio de comunicación, ella dijo: no debemos meternos con las empresas privadas, menos con las multinacionales. Esta señora, mira la acefalía, no, mira el desconocimiento, el entreguismo, mira la desfachatez con lo que dice esta congresista, de que no debemos meternos con los privados, menos con las multinacionales. Eso demuestra, ese es un claro mensaje de los grupos de poder de la extrema derecha del fujimorismo, de que el privado nacional o multinacional puede hacer lo que le da la gana en nuestro territorio, pero no podemos juzgarlo, no podemos meternos con ellos, porque es así, porque si no, no hay inversión. Esa es la lectura de esta señora Vivian Olivos. Compatriotas, es por eso que las leyes en nuestro Perú, empezando por la Constitución política, favorece solamente a las grandes transnacionales, a los privados, en detrimento de las grandes mayorías, en detrimento de la población y de las necesidades básicas de nuestro Perú. Es por eso que han entregado todo, han hipotecado todo, han rematado todo, han concesionado todo, amparados en esta Constitución. Por eso, hermano, es de imperiosa necesidad que un futuro gobierno nacionalista convoque a un referéndum para preguntarnos a cada uno de nosotros si es que debemos o no modificar total o parcialmente la Constitución política del Perú, especialmente el capítulo económico. Eso nos va a dar legalidad, eso nos va a dar legitimidad, porque el pueblo peruano tiene que saber por qué. Entonces se abriría un gran debate, ¿no? ¿Por qué un grupo quiere mantener esta Constitución y por qué la otra orilla quiere modificarlo? Esto tiene que hacerse, hermano, en un gran debate nacional. ¿Por qué los defensores quieren que esto continúe y por qué los otros queremos modificarlo? Pero tiene que ser un debate alturado, defender, pero con argumentos sólidos, con argumentos, con dialéctica pura. Y eso lo va a hacer un gobierno nacionalista, ni bien ocupe el sillón presidencial. ¡Viva el Perú! Compatriotas, a eso apuntamos, a eso vamos, hermano. Me alegra muchísimo que la señora Vivian Olivos va a ser conducido en marrocada, si es que no asiste, a primeras horas para el día 6 de mayo. Ya se ve, señora Vivian Olivos, usted tiene que estar presente en el Poder Judicial a las 7 de la mañana del 6 de mayo del presente año para ser interrogada por el fiscal y los abogados defensores de Pedro Castillo, Betsy Chávez y del traidor Aníbal Torres.
Bueno, hasta este punto, hermano, parece que el colegiado que juzga a Pedro Castillo Terrones se está dando cuenta de que este juicio es una farsa, que todo fue creado, que todo fue inventado por el fujimorismo. En algún momento de este juicio, en algún momento de este proceso contra Pedro Castillo Terrones, va a haber un testigo, acuérdate, hermano, va a haber un testigo que va a decir que la orden vino de la señora Keiko Fujimori. Yo siempre digo acá, hermano, Marta Moyano jamás, de los jamases, se va a atrever a ordenar el cierre del Congreso, las puertas y las rejas, sin la autorización de su lideresa. Hablando de Marta, esta señora tiene 25 años en el Congreso de la República, y en sus 25 años me gustaría saber qué proyectos de ley presentó en favor de millones de peruanos, en favor de millones de desposeídos, en favor de millones de peruanos que vivimos en la extrema pobreza. Me gustaría saber, pero esta señora no ha hecho absolutamente nada. Esa es la verdad, compatriotas. Y estos mismos personajes oscuros de la política en el Perú, estos mismos personajes oscuros que defienden a los grupos de poder, van a por todos los medios tratar de ser senadores o diputados en las próximas elecciones presidenciales. Compatriotas, el Jurado Nacional de Elecciones, escuchen esto, el señor, no sé cómo se llama el presidente, ¿qué está haciendo en estos momentos, 2 días antes? ¿Qué están haciendo? Han publicado una página para que todo ciudadano ingrese su DNI y verifique si pertenece o se ha afiliado a algún partido político sin su consentimiento. Esto puede traer como consecuencia que muchas organizaciones políticas que tienen hasta este momento inscripción podrían ser desafiliados o desconocidos su partido político. ¿Por qué, hermano? Porque se ha comprobado fehacientemente que decenas de miles de peruanos que nunca han pertenecido o nunca personalmente se afiliaron a un partido político, hoy sus nombres salen como si pertenecieran a organizaciones políticas de la extrema derecha en su mayoría y en minoría de los grupos o los pequeños grupos políticos. Esto al final, hermano, va a salir a la luz. ¡Viva el Perú! Pasando a otro tema, hermano. El Congreso de la República, porque Dina ya no le sirve para nada, el día de ayer le negó el permiso para asistir a los funerales del Papa Francisco, ¿no? Ella dice que cuando visitó al Papa, el Papa tuvo palabras de agradecimiento al pueblo peruano. ¿Y qué Papa no agradece a todos? ¿Qué Papa? Hermanos, pásame ese libro que tiene Leo, ¿cómo se llama? El conflicto de los siglos. Levántate, pesico, está muy gordo, carajo. Acá está, el gran conflicto. Compatriotas, con el Papa, esta es cultura general. ¿Hay algún profesor acá de religión? Acá hay profesores. Mira, ¿cuántos papas tenemos o teníamos con Francisco? ¿Cuántos? No, ese es Papa Guairo, Papa Tomás. Papa, el sumo pontífice, el sacerdote. Y dice, tenemos... Hermanos, con el Papa Francisco tenemos 266 papas. 266 papas.
¿Quién fue el primer papa? ¿Quién? San Pedro. Pedro, ¿cuál era el nombre de Pedro antes de ser Pedro? ¿Cómo? ¿Cómo? Simón. Pedro se llamaba Simón. Mira, la historia es hermosa, hermano. La historia es muy bonita. Para mí el mundo está hecho de historias, no de átomos. ¿Cuándo se construye la Basílica de San Pedro? ¿O cuándo empieza su construcción de la Basílica de San Pedro? Levanten la mano acá los católicos. A ver, usted católico, levanten la mano todos los católicos. A ver, Leo, ¿tienes ahí 10 soles? Que me voy a prestar plata, hermano, ya. Ya. Una pregunta para los católicos. ¿Cuándo nace la Iglesia Católica? ¿Cuándo se acuña el término papa? El año 325 Constantino. ¿Cuándo? El año 325 Constantino. No. Ahí Constantino el Grande, me estás hablando del Concilio de Nicea. Constantino el Grande solamente oficializa el cristianismo en ese año. El Papa o la Iglesia Católica nace 33 años, en el año 33 de nuestra era, cuando muere Cristo, cuando crucifican a Cristo, porque Él ordena ¿a quién? A Simón. Le dice: Pedro, construye la iglesia. Pero Pedro, en el año 74 de nuestra era, se encontraba en Roma. Y los romanos perseguían a los cristianos. Ahí agarraron a Pablo y a Pedro. A Pablo lo decapitaron. A Pedro lo crucificaron boca abajo y lo enterraron en el basurero de Roma. ¿Cuál era el basurero de Roma donde hoy está construido ¿cómo se llama? La Basílica de San Pedro, que su construcción empezó en el año de 1506. Ese era un basurero. Ahí enterraron a Pedro. Ahora, cuando en el año 326 de nuestra era, o 325, ¿qué hace el emperador romano Constantino el Grande? Convoca a una gran reunión, a un gran concilio, el concilio de Nicea. ¿A quiénes convocó? Convocó a más de 300 religiosos de todo el mundo. ¿Para qué convocó a los religiosos al concilio de Nicea? ¿Sabe para qué? Para ver cómo iban ¿cómo podría llamarlo? ¿Cómo iban a determinar la persona del Señor Jesucristo? Si era una persona normal o era una persona divina. Todos dijeron que es una persona divina, pero hubo dos grandes que se opusieron. Arrio, si no me equivoco, el otro era Teodosio de Nicomedia, no recuerdo bien su nombre. Esos dos dijeron: Jesucristo puede tener ciertas virtudes, pero no es divino. Pero la gran mayoría dijo que es divino. Entonces Constantino el Grande, que era emperador romano, en esa fecha adopta el cristianismo oficialmente y de ahí se expande al mundo. ¿Está claro eso, hermano? Ahora, ¿dónde están los tres lugares más santos de las tres religiones monoteístas más grandes en el mundo? ¿Dónde están? ¿En qué lugar? En Jerusalén. Ahí está. ¿Qué están ahí?
Ahí están, por ejemplo, el muro de los lamentos. ¿Quiénes adoran al muro de los lamentos? Los judíos. Los judíos. ¿Y qué cosa es el muro de los lamentos? Porque son restos. Ese muro de los lamentos no fue o es residuo de la primera, ¿cómo podría llamarlo? De la primera construcción de una iglesia que lo hizo el rey de Israel, Salomón. El primer templo que construyó Salomón en el año 950 antes de Cristo. Él fue el que construyó el primer templo en el año 950 antes de Cristo. Antes de que me pase, voy a pagar 50 soles. Préstame 50 soles, hermano, préstame. Tengo plata acá en mi tarjeta. Mira, soy Augusto de Congas, hermano. Los libros me dieron todo esto. Los libros me dieron verso. Los libros me dieron verbo. No soy profesor de religión, pero me puedo debatir con 1000 profesores de religión. Mira, ¿quién fue Salomón? Salomón fue hijo de quién? Del rey David. Me estoy saliendo. Ahí vamos a llegar. En nuestros libros vemos mucho un acrónimo. ¿Qué es un acrónimo? ¿Cómo se explica esto? Palabras reducidas. Vemos en muchos libros, en los periódicos sale AC partido de C. ¿Qué significa? Antes de Cristo y después de Cristo. La pregunta es, ¿quién acuñó ese acrónimo para definir qué fue antes de Cristo y qué fue después de Cristo? ¿Quién fue? Todo tiene un origen, todo tiene una génesis, todo tiene un autor. ¿Quién fue? Eso es historia. ¿Sabe quién fue? Fue el sabio matemático bizantino Dionisio el Exiguo, el que acuñó ese acrónimo de AC y DC antes de Cristo y después de Cristo. Fue el sabio matemático bizantino Dionisio el Exiguo en el siglo VI de nuestra era. ¿Y por qué lo llamaban bizantino? Porque vivía en Bizancio. Bizancio, ¿dónde quedaba? En la actual República de Turquía. Y después de Bizancio, ese lugar, ¿cómo se llamó? Constantinopla. Y así, él fue Dionisio el Exiguo, el sabio matemático bizantino, el que acuñó el acrónimo AC/DC antes y después de Cristo en el siglo VI de nuestra era. ¿Está bien, hermano? Muy bien. Volvamos a Salomón. Salomón construye el primer templo, lo conocen como el Templo de Salomón, en el año 950 a.C. Salomón fue hijo del rey David. ¿Quién fue la mamá de Salomón? ¿Quién fue? Entonces no son católicos. Son católicos porque los arrastran. Son religiosos porque los llevan. Porque un cura los invita, un pastor los invita. La mamá de Salomón fue Betsabé. Pero Betsabé no era esposa del rey David. Betsabé tenía su esposo. ¿Sabe cómo se llamaba? Urías el hitita. Sino que el rey David muy vivo le sacó la vuelta y la embarazó. Y cuando el rey David se da cuenta y embaraza a Betsabé, le llama a su esposo Urías el hitita, que era capitán de ese ejército, y le dice: Urías, ven acá, cásate con tu esposa, quiero que vivas con tu esposa. El vivo sabía que lo había embarazado.
Pero Urías, ¿qué dijo? Es historia, hermano, es historia. Urías, ¿qué dijo? No, mi rey, yo estoy combatiendo y mientras mis soldados combaten yo no puedo estar acá, y se fue a la guerra. ¿Y qué hizo el rey David? Ordenó a uno de sus generales para colocar al capitán Urías elitita, en ese entonces esposo de Betsabé, que vaya en la primera línea de batalla, y ahí lo mataron. Y cuando se entera la muerte de Urías elitita, David se apodera de Betsabé. ¿Qué es falso eso? Es verdad. Hay mucha hipocresía en la religión, pero yo creo en el Señor Jesucristo. Yo sé que al Señor Jesucristo no le agrada la mentira, porque yo digo la verdad. Muy bien. Salomón construye el primer templo en el año 950 a.C. ¿Por qué lo construyó? ¿Para qué lo construyó? ¿Sabe para qué lo construyó? Para guardar en el interior del templo el arca de la Santa Alianza. ¿Y qué era el arca de la Santa Alianza? Dentro de esa arca estaba los 10 mandamientos que recibió Moisés en el monte de Sinaí. Ahí estaba. ¿Alguien les habló así? No solamente Dios mío, tienes que saber la historia. Esa arca estaba ahí. Después se desapareció. Ese templo fue destruido 2 veces. ¿Quién destruyó por última vez el templo de Salomón? ¿Quién fue? Hay mucho por hablar, hermano. No solamente es dar diezmo, no solamente es decir, Dios mío, tienes que saber. El que destruyó el templo de Salomón por última vez, no se me ve el nombre, hermano, pero fue en el año 70 de nuestra era. Fue Tito. Aplauso por mi memoria, hermano. Gracias. Fue Tito. ¿Y quién era Tito? Era hijo del emperador romano Venustiano, no recuerdo bien, se me va el nombre de este señor. Tito fue el que destruyó por última vez el templo de Salomón. Y el muro que adoran los judíos ni siquiera es el templo, es el muro que circundaba al templo de Salomón. Ahí está el muro de los lamentos. ¿Está claro? ¿Qué más hay en Jerusalén? El Santo Sepulcro. El Santo Sepulcro está ahí. Ahí donde nuestro Señor Jesucristo resucitó al tercer día. Ahí está. La pregunta es, ¿quién construyó el Santo Sepulcro? La historia, hermano, no te engaña. Mira, en esos tiempos, 326 de nuestra era, era emperador romano Constantino. Constantino, ¿cómo se llamaba la mamá de Constantino? A veces no sabemos ni el nombre de nuestro abuelito. ¿Sabe cómo se llamaba? María Flavia Elena. María Flavia Elena era mamá de Constantino. Y como María Flavia Elena caminaba por esos lugares, encontró una cruz y lo llevó donde su hijo. Ella dijo que esta era la cruz donde crucificaron a nuestro Señor Jesucristo. Es por eso que Constantino ordena la construcción del Santo Sepulcro en ese lugar, donde más de 1.600 millones de cristianos en el mundo, muchos hacen peregrinaje al Santo Sepulcro para rendirle un culto, para elevarle una plegaria al Altísimo.
Este hecho tiene una historia. Mira, en el año 1094-95, toda Jerusalén fue tomado por los sarracenos o por los musulmanes. ¿Y quién se dio cuenta? Un francés llamado Pedro el Ermitaño. Pedro el Ermitaño era un acérrimo que hacía peregrinaje todos los años desde Francia a Jerusalén para visitar el Santo Sepulcro. Pero cuando en el año 1904-5 aproximadamente, Pedro el Ermitaño llega a Jerusalén, resulta que Jerusalén estaba tomado por los musulmanes y no lo dejaron ingresar. Desde ese momento Pedro el Ermitaño regresó a Francia, pero en cada pueblo que llegaba decía: Jerusalén ha sido tomado por los sarracenos, por los musulmanes, y necesitamos liberarlo. ¿Quién era papa en ese entonces? Como en la historia, ¿no, hermano? Por eso a veces pienso que soy un extraterrestre. ¿Sabes quién era el papa? Urbano II. Urbano II, al tener conocimiento que los musulmanes tenían el control de Jerusalén, llamó a todos los señores feudales. ¿Para qué? Para hacer la guerra. Ahí nace la primera guerra de la guerra de las cruzadas. Esos señores feudales que salían con su manto y en el centro tenían una cruz. Pero el término cruzado lo colocan los sarracenos o musulmanes por su vestimenta. Ellos lo colocaron. Entonces Urbano II dijo: tenemos que marchar a Jerusalén para recuperar Jerusalén de los sarracenos. Se agruparon tres grandes señores feudales. ¿Quiénes fueron? Uno fue Balduino de Flandes, el otro fue Godofredo de Bouillon, el otro fue... ¿Cómo? No. Ricardo Corazón de León participa en la tercera cruzada, cuando se enfrenta a Saladino. Esa es otra historia, hermano, ¿ya? Esa es otra historia. Soy Augusto de Congas, hermano. Por eso tenemos que saber la historia. El otro no recuerdo, pero eran tres. Esos tres marcharon a Jerusalén con su propio ejército, su propio armamento. La guerra para recuperar Jerusalén en la primera guerra de cruzada duró 3 años, de 1096 a 1099. Después de 40 días de asedio a Jerusalén, los cruzados ingresaron y empezó la masacre de una semana contra sarracenos y judíos en Jerusalén. Entonces ahí aparece un gran cruzado, Balduino de Flandes. Cuando los vencedores querían coronarle con una diadema de oro a Balduino de Flandes, él dijo esta epitáfica frase. Él dijo: no puedo ser coronado con oro, donde Cristo fue coronado con espinas. El más grande cruzado, Balduino de Flandes. ¿Dónde está escrito esto? Pásame ese libro que dice Jerusalén la liberada. No hay. ¿Quién es el autor? El italiano Torquato Tasso. ¡Viva el Perú! Un aplauso, hermano. Soy Augusto de Congas. Hay mucho más. Hay mucho más. Acá dice, te voy a decir, hermano, yo creo en el Altísimo, creo en el Señor Jesucristo, pero no creo en el papado. No creo en el papado. Martín Lutero, en sus 95 tesis, dice lo siguiente: para ganar la gloria, para alcanzar el perdón de nuestro Señor Jesucristo, no es necesario entregar dinero, solamente basta la fe. Escribe sus 95 tesis contradiciendo al papado, porque León X había impuesto las famosas indulgencias. ¿Qué eran las indulgencias? El Pendavis
¿cómo se mete papá? Es un pendejo, pues es un vivo, pues hermano, es un usurero, es un aprovechador. El León X decía, si ustedes son pecadores, para que puedan salvarse de sus pecados y no ir al reino del Hades, solamente tienen que donar cierta cantidad de dinero y eso les va a permitir ir de frente al paraíso. Y la gente, como era pecador, entregaba, eso las famosas indulgencias, ¿no? Y decía, si tú has pagado una indulgencia y sigues cometiendo pecado, puedes hacerlo, pero otra vez pagas, se borra tu pecado. Eso es lo que proclamó Martín Lutero. Te pregunto, hermano, levanta la mano acá los que van a las iglesias evangélicas. Yo. Levanta la mano, ¿quién? No, yo voy. ¿Iglesia evangélica? Sí. Ya, ven para acá, te hago una pregunta, ven. ¿Usted asiste a qué iglesia? A los protestantes. La Iglesia Protestante Asamblea de Dios del Perú. Ya. ¿Cuándo nace el protestantismo? Con al clavar las 85 tesis de Martín Lutero allá en Heidelberg, en Alemania, un monje alemán, y se tira contra las bulas papales, como dice acá el compañero Augusto de Conga, porque si tenías dinero podías pagar tus pecados, ya, inclusive los pecados futuros, y esa era una anomia, eso era algo contrario a lo que dice la Escritura. Y las bulas papales significaban buen dinero, o sea, el rico, si tú querías pecar, el rico pagaba sus pecados adelantado 1 año, 2 años. Y eso, ¿qué cosa es? Una burla teológica, una burla eclesial y una burla para la fe de los que creemos que Jesús es nuestro Señor y Salvador. Un aplauso, es cura, pero si no sería cura. ¿Pero dónde está tu iglesia? Ya lo dije, pertenezco a la Asamblea de Dios del Perú. Nuestro local principal está en Girón, Colombia 325, Pueblo Libre, a la altura de la cuadra 11. Acá en Lima tenemos 450 iglesias y esta iglesia protestante está 107 años en el Perú. Es la iglesia más grande del Perú y del mundo. Un aplauso, gracias. Mira, él es un cura. Hermano, todas las iglesias, pentecostal, ¿cómo se llama el otro? Asamblea de Dios, los mormones, ¿cómo se llama el otro? Los sabat, todas esas iglesias, ¿sabes quién es su verdadero mentor? Martín Lutero. Martín Lutero prácticamente crea la iglesia de los protestantes, porque protestaban contra las indulgencias, porque con eso se manipulaba la verdadera palabra de nuestro Altísimo. Ellos no lo saben. ¿Qué año fue? 1516. Hay que leer las 95 tesis de Martín Lutero. ¿Qué es una bula papal? Una bula papal es, por ejemplo, como un decreto supremo en el Perú. Una bula papal es, por ejemplo, como una orden ejecutiva en los Estados Unidos. Una bula papal es, por ejemplo, como real cédula en España. Es como un decreto supremo en nuestro país. ¿Está claro? Entonces, todas estas iglesias que han aparecido son protestantes, pero hay uno que se opuso al protestantismo. ¿Quién fue? Juan Calvino. No le gustaba el protestantismo y crea su propia iglesia, el calvinismo. Y así, hubo un rey de Inglaterra, Enrique VIII, que estaba casado con Catalina la Grande, pero se enamoró de otra hermosa mujer llamada Ana Bolena. Este rey quería casarse con Ana Bolena, entonces pidió que el papado o la iglesia católica anule su matrimonio. La iglesia católica le dijo, lo que Dios ha unido, el hombre no puede separarse. ¿Sabe qué hizo Enrique VIII? Mandó al carajo a la iglesia católica y creó su propia iglesia. ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo? ¿Cómo?
La iglesia anglicana. Se divorció y se casó con Ana Bolena. Pero Ana Bolena lo hizo cachudo. Enrique VIII descubrió que lo engañó 5 veces con su propio hermano. ¿Y qué hizo Nicolás? Lo condenó a ser decapitada. Hermano, se puede hablar tanto de la historia, hermano, pero estoy cansado, quiero tomar agua. Gracias, Perú. Muchísimas gracias, hermano. Puedo hablar toda la noche, compatriotas, pero ya tengo 75 años de edad, hermano. Gracias. Muchísimas